¿Cuál es la intención de que tengan la tabla a la mano? De que poco a poco se vayan familiarizando. Ya tenemos más de la mitad del pequeño ciclo para que ustedes puedan recordar. Creo que en varias semanas les he dicho o les he preguntado cuántos elementos tiene tu tabla, algunos símbolos, cómo se ordenan los elementos, ¿cierto? Así que esas van a ser nuevamente las preguntas para ver si todos contestan. Como algunos han descargado, otros han buscado la tabla que tenían en casa, otros recién lo están haciendo, quiero saber si todos coinciden con una tabla que tenga la misma cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos tiene tu tabla periódica? Andrea, coméntanos cuántos elementos figuran en tu tabla periódica. Andrea, a la una. Siguiente. Miss, Dime, hola Andrea, ¿cuántos elementos ves en tu tabla? mm, mm, Ubica ahí en la última parte. ¿Cuál sería el último elemento que tú ves? 118. Muy bien, 118. Todos deberían tener esa cantidad. Ya saben que si hay más o hay menos, lo vas a modificar, lo vas a arreglar. Si hay más es porque están considerando elementos todavía no oficializados. Tu tabla debe tener por ahí unos asteriscos en esos espacios. Si hay menos es porque no está actualizada. Así que aquí en el PPT tenemos dos tablas. Vamos a revisarlas. Esta es la tabla que de repente has descargado de internet que tiene colores, pero a veces tiene tantos colores y como ya está lista, no le sacan mucho provecho. En cambio, si tienes una tabla, así como está sin pintar, tú mismo vas diseñando, vas creando por ahí tu leyenda para poder saber quiénes son los líquidos, quiénes son los gases, por qué está esa escalera pintada, qué separa esa escalera. Y eso es lo que me tienen que ayudar ustedes. Primero me dicen, en esta escalera, que todos deberían tenerla, esta es tu tabla periódica actual, ves que hay una escalerita. ¿Qué nombre aparece para ellos en tu tabla periódica? ¿Por qué están pintados en tu tabla periódica? ¿Qué separan estos elementos? ¿Quién me dice? Son metaloides. Muy bien, ya vamos a ponerla aquí. Tú tienes en tu tabla periódica una leyenda. ¿Qué significa? Que alrededor del símbolo, en la parte de arriba hay un casillero que te dice qué significa cada color o qué significa cada número alrededor del símbolo. En este caso, debe tener un color diferente esa separación a lo que tu compañero dice metaloides. Sigo construyendo por aquí mi tabla. Vamos a darle color celeste a los elementos que tú me digas que en tu tabla te aparecen como líquidos. No sé si te aparecen varios, no sé si distingues el color para estos elementos, si ya los conoces incluso sin mirar la tabla, porque algunos forman parte, uno de ellos forma parte de nuestra vida diaria en los termómetros. Dime cuáles son los elementos que yo tendría que pintar para decir que son elementos líquidos a temperatura ambiente. ¿Quién me dice? Pueden El, ponerlo sin... ¿Perdón? El bromo. El bromo, muy bien. ¿Es el único que te aparece o hay otro? Mercurio. Perfecto. No más. Si tu tabla tiene otros elementos, está considerando una temperatura diferente. Nuestros elementos líquidos, voy a ponerle aquí mi leyenda, líquidos, solo deben ser estos dos a una presión de una atmósfera y una temperatura de 25 grados Celsius. Solo ellos dos. No te vayas a confundir. Mi tabla tiene pintado tres más. Algunos me dicen el francio, otros me dicen el galio.
Es porque de repente por ahí les está especificando en la tabla que están considerando otra temperatura. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos gases en la tabla periódica? Hay algunos que los conocemos muy bien y hay otros que de repente ya te parecen en la tabla pintados. ¿Cuáles son los gases? Para mí va a ser el color verde. ¿Encontraron? Todos los que están, o bueno, casi todos los que están en la última columna, mira, los estoy pintando, te vas a acordar por el helio que está en los globos, hacia abajo, pero no son los únicos. ¿Cómo dejar al oxígeno, al nitrógeno, que es el gas más abundante en el aire? El flúor, sí, el flúor también, aunque algunos dicen, pero el flúor, pero el cloro, Hidrógeno. muy bien, el hidrógeno me dijiste, ¿no? O voy para el otro lado y el hidrógeno. No puede estar pintado un carbono, porque lo he visto. Mis alumnos me han enseñado una tabla, me decían, el carbono, y el resto se reíamos. ¿Cómo que el carbono? Le decía. Y él mostraba su tabla, me decía, pero mi tabla dice, y eso es cierto. Cuando tú usas mucho una tabla periódica o descargas y la usas y no verificas qué datos son los que te pide un examen de admisión, te vas a quedar con la cantidad, con los colores, con la información de la tabla que tú siempre estás usando. Por eso tienes que verificar. ¿Por qué? Porque se va a quedar y el día del examen vamos a estar confundidos o vamos a marcar mal, ¿ya? Y en ese caso él tenía pues marcado de color, bueno, en mi caso sería verde, ¿no? Identificando como si el carbono fuese un gas. Cosa errónea porque sabemos que el carbono lo puedes encontrar hasta en la punta del lápiz en forma de grafito, que es un sólido. Así que los gases que tenemos son los que he marcado. Y me doy cuenta que mi tabla periódica tiene más elementos en estado sólido. Por eso es que identificamos a los líquidos y gases. Porque si por ahí me dicen el manganeso es un sólido, y yo ni siquiera sé quién es el manganeso, pero como tengo en mi cabeza los líquidos y gases, sé que los que no estudié deben ser sólidos, que son bastantes. Tu compañero dijo que la escalera separa a los metales de los no metales. Esa escalera te va a ayudar incluso en la siguiente semana que nos toca el tema de enlace, porque gracias a la unión de ellos, yo puedo predecir el tipo de enlace que se ha formado y por ende las características de la sustancia que voy a tener. Es necesario tener en cuenta la escalerita, aunque muchos alumnos me han dicho, profesora, prefiero aprenderme los que están por encima de la escalera, que son poquitos. Ellos son los no metales, son pocos. Y se los aprenden, porque de esa manera, cuando yo les digo, no sé, un vanadio, ¿qué es? ¿Metal o no metal? Ellos dicen, bueno, si ya me aprendí a los no metales, el vanadio debe ser metal. Y es cierto, lo que más abunda en nuestra tabla periódica son los metales. Pero ¿cómo es nuestra tabla periódica? En la actualidad nuestra tabla tiene 7 filas, si tu tabla, porque hay tablas que tú descargas o compras, y por aquí hay una fila 8, una fila 9. Hay otras que tienen el número 7 incompleto. Es porque tenemos que actualizar. Debes tener 7 filas. Filas son las horizontales que se les llama periodos. Y si te das cuenta, estas no son 2 filas más. Lo que está de color naranja no son 2 filas más. Ellas salen del sexto y séptimo periodo. Entonces, si te preguntan, nuestra tabla tiene periodos cortos y periodos largos, verdadero, pues. Mira el primer periodo, solamente está el hidrógeno y el helio. Mira los periodos más grandes, son los últimos, sexto y séptimo. Pero nuestra tabla tiene 18 columnas y ahí sí todas las tablas van a estar diseñadas así. La que tú descargaste, la que encontraste. El problema va a ser en los periodos. Ahí sí puedo encontrar tablas con más periodos, profesor. Pero apuesto que si les pregunto cuántos periodos tienen, tú cuentas los grupos, cuentan las columnas.
Y todos van a tener sus 18 columnas, pero no todos van a tener la misma cantidad de filas, ¿ya? Como tú vas a tener este PPT, vas a guiarte de lo que tenemos aquí. Y si estás tan familiarizado con tu tabla, entonces vas a tener que verificar si por ahí la información que te están colocando es la correcta. ¿Qué más podemos decir? Nuestros elementos no están ordenados según el color, no están ordenados según cualquier criterio como la masa. Nuestros elementos en la actualidad, en esta tablita que tanto usas, están ordenados según el número atómico. Y para ver si están ahí y no estoy hablando sola, voy a preguntar en qué casillero se encuentra un determinado elemento, ¿ya? Por ejemplo, si yo te digo, ¿en qué casillero o qué número atómico tiene el carbono? Tú vas a empezar a buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ves que el sexto lugar de la tabla o el número atómico 6 lo tiene el carbono? Entonces, yo voy a ir preguntando para ver si están ahí. Quito esto y pregunto. Hola, Daniel. ¿En qué casillero o qué número atómico tiene el magnesio, Daniel? ¿Qué casillero o qué número atómico tiene el magnesio en tu tabla periódica? Daniel. Daniel a la una. A la dos. Cambiamos de participante. Alexa. Hola, Alexa. ¿Cuál es el número atómico, casillero, posición en la tabla para el magnesio? Alexa a la una. Alexa a las dos. Tampoco. ¿Están dormidos o no me escuchan? Stephanie. Hola, Stephanie. Hola, Miss. ¿En qué casillero o en qué lugar de tu tabla o qué número atómico tiene el magnesio? En el número 12. Muy bien, gracias. Está en el casillero 12 o puedo decir que tiene el número atómico 12. Si yo empiezo a contar incluso voy a darme cuenta que en el lugar 12 está el magnesio. Siguiente. Jeremy. Hola, Jeremy. Buenos días, Miss. Hola, vas a buscar cuál es el número atómico casillero en el que se encuentra el zinc. Ubicaste en tu tabla al zinc. Número atómico casillero. 30. Muy bien, Número atómico 30. perfecto. Ujú. Entonces, puedo continuar así y me voy a dar cuenta de que nuestra tabla periódica actual utiliza el número atómico, que era el número de protones para la ubicación en la tabla. No siempre fue así. Si revisamos un poquito de historia, o por ahí cuando nos compramos esa tabla plastificada, vamos a ver algunos personajes como el de aquí, Mendeleev. Sí, seguro han visto por ahí el rostro de Mendeleev en las tablas periódicas y otros más. Algunos personajes lo que hicieron es ubicar a los elementos, pero utilizando algo que no era un criterio que les permitía, porque si no se hubiese quedado hasta la actualidad. Ese criterio era la masa o peso atómico. Si te preguntan por las triadas, porque en una época ordenaron de tres en tres, las octavas
o una tabla pasada, que no era de 7 por 18, no era así, sino era más chiquita, era de 12 por 8. Entonces, si te preguntan de esa manera, o por ahí escuchas el apellido o nombre de estos personajes, es porque ellos utilizaron la masa atómica o peso atómico de tu tabla periódica. Nuestra tabla periódica actual, tu compañero dijo 30, número atómico 30, tu compañera dijo 12. Está usando el famoso Z, nuestra tabla, el número atómico. Y esa ley periódica se le atribuye a Henry Moseley, que incluso lo hemos tenido hace 10 años en pregunta de examen de San Marcos. ¿Ya? Entonces vamos a contestar algunas preguntas antes de pasar a la parte de resolver. Esta de aquí. Ayúdenme. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Quién coloca su respuesta? Pueden colocar en el chat, puedes activar tu audio. Listo, tengo por aquí una clave. La de allá. Por si acaso, antes de que sigan colocando su clave, ¿les parece si resaltamos lo que nos están pidiendo? Porque a veces lo primero que buscamos es lo correcto, ¿no? Pero aquí me están pidiendo la incorrecta. También hay que mencionar que cuando los elementos están en la misma columna, son como familia. Tienen características similares por estar en la misma columna. No periodo. Periodo es fila, no. Tiene que ser la misma columna, ¿ya? Si me piden la incorrecta, ¿cuál marcaría? Ya por ahí tengo una respuesta. ¿Quién más se atreve a colocar su clave? Mira que hoy también tienes un examen. La En Miss. la E. Ujú. Sí, vamos a ir revisando uno por uno. Gracias. La cantidad de elementos la tienes que tener presente y la tienes que verificar en tu tabla. ¿Ya? Acostúmbrate a verificar. No solamente a tener la tabla, no, úsala también. Los metales eran los que más abundaban. Había una escalera y pues habíamos dicho que más rápido es aprenderse a los no metales y de descarte ya sé quiénes serían los metales. Eso lo necesito sí o sí para la siguiente clase. Habían dos elementos. Uno era metal líquido, mercurio, y el bromo es considerado no metal por el lugar donde se encuentra, no metal líquido. Cuando te digan litio, sodio, potasio, son elementos que están en la misma columna, en el mismo grupo. Deben tener características similares porque pertenecen a la misma familia. Es como ustedes y sus familiares. Tienen algo por ahí en común. Lo mismo, si los elementos están en la misma columna, sus características son similares. Columna, cuando digo columna me refiero al grupo, pero creo que mencioné algo rápido, viste ahí como una línea del tiempo, y de todos los personajes nos quedamos con Moseley. Él nos menciona que ordenemos a los elementos según el número atómico, no la masa. Esta es la que está mal. No ordenas a los elementos según la masa, según el peso, no. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte práctica, pero no te olvides revisar las características que tú conoces de los metales por tu vida diaria. Yo sé que tú sabes que los metales conducen la corriente eléctrica, conducen el calor, porque si yo tengo una cuchara, un tenedor, un cucharón de un metal y lo coloco en algo caliente, sé que por tomarlo
del otro extremo, el calor va a llegar hasta mis manos y lo voy a soltar, ¿cierto? Es porque son buenos conductores de calor, de corriente. Estas características que te estoy dejando aquí en el PPT son algo que tú conoces por tu vida diaria. Sabes que los metales se oxidan muy rápido. Sabes que los metales tienen un brillo. Sabes que los metales generalmente son sólidos, pero había uno que estaba en el termómetro que no era sólido. Me refiero al mercurio. Sabes que con los metales se puede hacer láminas e hilos. Por eso aparecen dos propiedades conocidas como maleabilidad y ductilidad. Y los no metales deben tener características opuestas. ¿Ya? Esto lo estoy dejando para que revises, porque las características de los metales tú lo conoces como parte de tu vida diaria. Ahora lo que me interesa es ubicar al elemento, en qué columna, en qué periodo está. Pero fácil, pues miro la tabla. Sí, puedes hacerlo mirando la tabla. Lo malo es que en los exámenes de admisión no llevas tabla. Entonces, ¿cómo voy a ubicarlo? Por aquí. Vamos a ayudarnos de la configuración electrónica, tema que se hizo la semana pasada. Por ejemplo, calcio. Para poder ubicar el calcio, si tú tienes la tabla, lo miras, dices, ah, está en tal fila, en tal columna. Pero si tú no tienes la tabla y necesitas decir en qué fila, en qué columna, te vas a ayudar primero del número atómico y segundo de la configuración. Con el número atómico y la distribución de sus electrones, tú puedes predecir el lugar del calcio. Por ejemplo, ¿cómo era la configuración de estos 20 electrones? ¿Llegaron a practicar? A ver si hay algún valiente que me dicte la configuración. Si estuviésemos en el colegio, te digo puntos extra. Te puntos extra para tu quizzes. ¿Quién me dicta la ¿Sí? configuración? Hola. ¿Quién habló? No me parece nombre. ¿Quién me va a dictar? Yo, Hola. Stephanie. Hola, Stephanie. Gracias. Díctame. 1S2, ¿Ya? 2S2, 2P2, 2, P, 2, P, 4, 6. Ya yo te ayudo. 6. Sigue. 3, P2, 3S2, 3P6, vamos contando primero. Ya vaya a ser que nos pasemos. 2, 4 más 6, 10, más 12, 18. Ya estamos cerca. El y último. 4S2. Excelente. Gracias. Voy a hacer mi distribución. Puede ser con frases. Ya la semana pasada les dije que vayan practicando. Una vez que haces tu distribución y que cuentas, hay 2, hay 20 en total, ahora sí, vas a buscar el coeficiente más alto, el mayor nivel. Miras los numeritos que están ahí adelante y el coeficiente o nivel más alto o el último nivel es este. Creo que más lo conoces con el nombre de coeficiente porque te acuerdas de álgebra o matemática. Pero estos numeritos que van adelante son los famosos niveles. Y el nivel más alto o el último nivel que yo estoy viendo en esta distribución es el 4. Así que vamos a decir, este sería el último nivel. ¿Y por qué es tan importante reconocer cuál es el último nivel? Porque eso ya me está diciendo cuál es el periodo. ¿Qué era periodo? Periodo es la fila. Yo ya sé que está en la fila 4. Gracias al último nivel, sé que en la fila donde se encuentra el calcio es el 4, la cuarta fila de mi tabla. También podría
buscar cuál es el grupo. Porque en la tabla periódica las columnas llevan el nombre de grupo e incluso se separa en grupo A que estaba en los extremos y grupo B que está en el medio. Grupo A que es el más famoso y grupo B que hay elementos que ni siquiera a veces los has escuchado. Entonces, ¿cómo saber en qué columna está o en qué grupo está? Vamos a fijarnos en la última parte de la configuración. Vamos a ver en qué está acabando, en qué letra. Si termina en la letra S o si termina en la letra P, para nosotros es del grupo A, de la tabla periódica, de los llamados representativos o principales de la tabla. Mira, justo está terminando en la letra S. Significa que es del grupo A. Y solamente vas a contar los electrones que están en ese último nivel, que se llamaban electrones de valencia. Vamos a contar en ese último nivel cuántos electrones hay. Y como veo que hay 2, ya sé dónde está el calcio. Vamos a comprobar. Nuestro calcio está en la fila 4 y en la segunda columna de la tabla periódica. Veamos si es cierto. Ustedes me confirman. Calcio. Fila 4, segunda columna de la tabla, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Por si acaso los que están por ahí dudando, regresamos donde está mi tabla. Y fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Fila 4, aquí está el calcio. Y segunda columna, porque tenemos grupo A, que va a estar en los extremos. Y yo los voy a identificar, e incluso es lo que vamos a seguir practicando. El grupo A son los que más te vienen en los exámenes. El grupo A lo vas a identificar porque termina su distribución en S o en P. Nuestra tabla también la podemos ver así, mira. Los que terminan en S, los que terminan en P, son los que están en los extremos de la tabla periódica. Por eso es tan importante hacer la configuración, fijarnos en qué está acabando, para poder predecir en qué grupo o en qué lugar está mi elemento. Porque el día del examen ya no tengo tabla periódica, ¿ya? Pues esta de aquí va a ser la primera tarea. Sabes que solo te voy a poner al calcio y tú tienes que volver a hacerlo. Va a ser la tarea. Tarea número 2. Para la tarea número 2, primero lo vas a intentar, así que busca tu cuaderno, tu hoja, tu blog. Y te voy a dejar un elemento y vas a ubicar. Primero haces tu configuración, te fijas cuál es el nivel más alto, el mayor nivel, el último nivel, y luego te fijas en qué está acabando. Si acaba en S o en P, ya es del grupo A. Si no, pues será del grupo B. Y si es del grupo A, nos quedamos con la cantidad de electrones que están en ese último nivel para decir en qué grupo nos encontramos. Así que, siguiente. Paso. Aquí. Tu misión es decirme en qué grupo, en qué periodo está nuestro sodio 11. 1 minuto. Ya está. Ese número 3, ¿qué sería, Luciana? ¿Grupo o periodo? Me tienes que ayudar. Porque si tú me dices 3, periodo, muy bien, ¿ya? Ahora el grupo. Porque si yo voy a buscar a mi elemento en el periodo 3 hay varios.
Me falta el grupo, porque tengo que hacer esa intercepción. ¿En dónde? En el 1. Perfecto. ¿Usaste la configuración o miraste la tabla? Mire la tabla. Y con la configuración, a ver, vamos a hacer la configuración para comprobar que nos sale tal cual nos ha dicho tu compañero. ¿Qué pasa si es que das tu quiz? Si das tu quiz, pues tienes ahí tu tabla. ¿Y qué pasaría si tienes que dar un examen presencial, pero sin tabla? ¿Cómo marco? ¿Cómo sé dónde está? Entonces, me apoyo en la configuración 1S2, 2S2, 2P6, hasta ahí va 10, 3S1. He conseguido los 11 electrones. Voy a buscar el nivel más alto, el coeficiente más alto, o el mayor nivel, o el último nivel, que es este. Este de aquí es el último nivel. Y este ya me ayuda a saber cuál es el periodo. La fila, periodo es fila. Fila o periodo 3, justo lo que nos dijo tu compañera. Hay que fijarnos en que acaba. Mira la última parte. Es del grupo A. Lo sé porque las terminaciones S o P me ayudan a saber que es del grupo A. Y si quiero ser específico qué grupo de la, 1, 2, qué grupo, tengo que contar la cantidad de electrones que están en ese último nivel. Por eso tu compañera dijo 1A y dijo periodo 3. Esta sería la segunda tarea. La primera era la ubicación del calcio y la segunda es la del sodio. Una última tarea, nada más, ¿no? La tarea número 3, pero lo tratas de hacer sin tabla. Primero hazlo aquí, es la tarea 3. Sin mirar la tabla, haciendo configuración, ubícalo. Ni siquiera te he puesto el símbolo, he puesto una incógnita X, he puesto. No sé qué elementos serán, porque ya no quiero que mires la tabla. Quiero que intentes hacer la configuración de los 15 electrones, porque en tu tarea también lo vas a presentar con la configuración. Tu tarea no va a ser solo mirar la tabla y poner los lugares. Tiene 30 segundos para decirme cuál es la respuesta. ¿Alguien encontró el lugar para ubicarlo? Miren qué es tarea, ¿cómo la van a hacer? Ya, vamos a hacerlo juntos. Miss, ya está. Dime, ¿cuál es el periodo? Periodo, Tres. Estefan. Tres.
Muy bien. Grupo, ¿qué grupo te salió? ¿Qué grupo te salió? 15. Grupo 15. ¿Así te salió? Y si fuera utilizando A o B, letritas A o B. A. Muy bien. ¿Qué número le acompaña? Así fue tu configuración, ¿cierto? Sí. El mayor nivel es el 3, solo que está separado, pero todo este sería el último nivel. Y con eso confirmamos que tu compañera nos dijo que el periodo es 3. Por la parte final que está terminando en la letra P, es del grupo A, está acabando en la letra P, pero recuerda que contamos los electrones que están en el último nivel, así que tienes que juntar esto y esto, porque los 5 electrones están en el último nivel. Y puedo dar como respuesta, mira, 5, pero en romano, letra A, ese sería el grupo, y el periodo 3. Esta va a ser tu tarea número 3, ¿ya? Hay calcio, sodio y un elemento desconocido que quizá ya lo ubicaron en la tabla. Y antes de irme, ¿me pueden decir qué elemento era el que estaba ahí? ¿Lo ubicaron? Fósforo.